Bienvenido, querido oyente, a esta última emisión de la cronología de Candy Candy, historia definitiva, escrita por Keiko Nagita. Para Steffi y para mí ha sido un placer haber estado con ustedes durante las publicaciones de estos audiovideos y les agradecemos sus visitas, comentarios y preguntas, su paciencia, pero sobre todo la confianza que depositaron en este proyecto. Por eso, como forma de agradecimiento, decidimos hacer este audio que pone conclusión al tema de la cronología, aunque se debe tener en cuenta que después del año de 1921, del que ya hablamos en un video anterior, situar años concretos en el presente de Candy y sus amigos es una tarea difícil, pues el libro se torna ambiguo en ese sentido. Lo que nos dice específicamente es que ya han pasado más de 20 años de la muerte de Anthony y la misma Nagita en el posfacio indica que el mundo de Candy ya se está preparando para la Segunda Guerra Mundial, lo cual significa que estamos alrededor del año de 1935 o un poquito más adelante inclusive, ya que Anthony murió en 1912, pasaron más de 20 años y la Segunda Guerra dio comienzo el 1 de septiembre de 1939. Y aparte de estas fechas, el otro dato concreto con el que contamos es que Candy se encuentra en la estación primaveral al momento de hacer sus recuerdos. También se rumorea que Nagita mencionó en alguna ocasión el año específico del presente de Candy, pero como a día de hoy es un dato que no puede comprobarse, decidimos pasarlo por alto. Así pues, partiendo con la idea de que estamos a puertas de la Segunda Guerra Mundial al leer el presente de Candy, vamos a responder a algunas interrogantes para dar cierre a la cronología. Empezaremos por preguntarle a nuestra querida Steffi algo que tiene que ver con el año de 1917, ya que se relaciona con Roxtown. La pregunta es la siguiente. ¿Fue para ese tiempo que Susana ya estaba escribiendo sus obras teatrales y componiendo piezas musicales? De ser así, ella no necesitaba a Terry para sobrevivir. ¿Qué dices de esto, Steffi? Buenas tardes, querida amiga Liz, y buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes. Muchas gracias por esa introducción, compañera, y bueno, a todos ustedes, gracias nuevamente por escucharnos. Y como todos saben, este será el último audio con respecto a la cronología. Y entonces estaremos respondiendo a algunas de sus inquietudes. La primera pregunta es acerca de que si Susana para el año de 1917 ya estaba escribiendo tanto piezas musicales como de teatro y que si de ser así no necesitaba a Terry a su lado. Bueno, yo pienso y considero que incluso para el año de 1916 Susana ya pudo haber comenzado a escribir y luego lo retomó con el regreso de Terry en 1917. En cuanto a si necesitaba o no a Terry a su lado, por más que ella estaba escribiendo y de alguna forma tanto sus escritos musicales como teatrales llegaron a interpretarse, querido oyente, no hay que olvidarse que Susana estaba inválida en esta historia. No es que se le amputa una pierna, sino más bien que ella pierde la movilidad de las piernas. Y mucho más importante que eso, hay que recordar que esto fue una promesa que Candy le hizo a Susana. Entonces, por más que si ella escribía o no, si Terry decidía dejarla o no, es poco probable que hayan vuelto justamente porque había una promesa de por medio de que Candy no se iba a acercar a Terry. Pero con la muerte de Susana y con 1 año y medio de duelo, esto queda anulado. Espero haber respondido a tu inquietud. Bueno, adelante amiga, espero la siguiente pregunta. Entonces, Steffi, lo que sugieres es que Terry se quedó con Susana por cumplir solamente un deber moral y no económico, porque después de todo ella era talentosa y aún inválida pudo sacar provecho de sus habilidades artísticas, ¿no es cierto? Y esto que dices tiene mucho sentido porque la promesa no solamente la hizo Candy, sino Terry también al quedarse en el hospital con Susana.
Claro que a veces surge la broma de que no la estaba viendo a los ojos cuando se lo prometió, sino que estaba viendo por la ventana, pero vamos, hay cosas que no requieren mayor explicación. Se quedó con ella hasta su muerte. Así que se lo cumplió y como ya explicaste muy bien, no era por mantenerla, sino por cumplir un deber de caballero. Y aclarado este punto, haremos la siguiente pregunta. Albert le devuelve el diario a Candy y, según dicen algunas fans, ¿es cierto que Albert pone a escoger a Candy entre el diario y el broche, escogiendo ella este último objeto? Bueno, Steffi, a mí me parece que cada respuesta requiere elaboración, así que primero, ¿qué te parece si dedicamos tiempo a la primera parte de la pregunta? ¿Albert llega a devolverle el diario a Candy? ¿Qué crees tú? Muchas gracias, querida amiga, por la aclaración y antes que nada, buenos días a todos ustedes, queridos oyentes. Como mencioné antes, gracias por aclararlo y sí, efectivamente, como se menciona, Terry no mira a Susana cuando le promete que se va a quedar a su lado. Simplemente mira a través de la ventana. Por eso podemos decir que Terry se quedó a su lado por un deber moral. Claro, querido oyente, no hay que olvidar que también está la promesa que ambos le hicieron a Susana, es decir, tanto Candy como Terry. Ahora bien, y estoy de acuerdo también contigo, amiga, en que para que todo se comprenda mejor hay que ir desglosándolo paso a paso. Entonces vamos por la primera pregunta de que si Albert le devolvió el diario a Candy. Y efectivamente, Albert le devolvió el diario a Candy. Y vamos a citar lo que dice Candy en una de las cartas del epílogo. Más tarde nos adentramos en aquella estancia, la habitación en la que supe quién eras en realidad. Mi diario descansaba sobre tu escritorio. Tú querías devolvérmelo. Sé que es muy valioso para ti, me dijiste mirando por la ventana. Sonabas tan tranquilo. El diario habla mucho de Terry. En muchas ocasiones llegué a preguntarme qué habrías hecho con él. El diario ahora está conmigo, pero no he vuelto a abrirlo y tengo la intención de devolverlo, así como tú me devolviste el broche también. Pero sabemos que Candy y que tiene el diario y que efectivamente Albert se lo devolvió. Así que espero haber podido responder a tu pregunta, querido oyente. Muchísimas gracias, Steffi, por haber leído directamente de la carta del epílogo, que sabemos que es la última que Candy le manda a Albert en esa parte del libro, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque al momento de que ella escribe esta carta, tiene tanto el broche como el diario con ella. Entonces, la otra pregunta que surge es si es cierto que Albert puso a escoger a Candy entre el broche y el diario. Y bueno, yo me imagino que para responder a esto también hay que tener en cuenta el orden en que aparecen las cosas en la cronología, ¿verdad? Compañera, esa carta corresponde a la última del epílogo. Por lo tanto, sabemos que Candy hasta ese momento tiene tanto el broche como el diario a su lado. En cuanto a la siguiente pregunta de que si Albert puso a escoger a Candy entre el broche y el diario, eso, si nos vamos a repasar la cronología, eso no se corresponde con la personalidad de Albert, ya que Albert nunca haría algo como eso, puesto que siempre ha dejado que Candy tome sus propias decisiones. E incluso él mismo dice en una de las cartas del epílogo que quería cuidarla a la distancia. Como sabemos, tampoco Albert se opuso a que Candy regresara del Colegio San Pablo y estudiara enfermería. En cuanto a si lo puso a escoger entre el broche y el diario, en ningún momento Albert hace eso. Si nos vamos puntualmente a la cronología, hay que repasar las cartas del epílogo, donde Albert habla por primera vez del broche cuando se presenta ante Candy como el príncipe de la colina.
Pero luego, si uno sigue repasando las diferentes cartas, en ningún momento Albert ha hecho eso, porque como se ve en esta última carta, que Candy le menciona a Albert acerca de que él mismo quería devolverle el diario. Así como tú mismo, dice ella, me devolviste también el broche. O sea, Albert en ningún momento la puso a escoger, sino que también fueron sus propias decisiones. Es decir, Albert mismo decidió devolverle tanto el broche como decidió devolverle el diario, porque sabía que son cosas preciadas e importantes para Candy. Espero haber podido responder a la pregunta. Muchísimas gracias, Steffi, por habernos hecho recordar cuál es la personalidad, cuál es el patrón que Nagita ha marcado para cada uno de sus personajes, y en este caso el de Albert específicamente, pues él siempre dejó que Candy tomara sus propias decisiones y nunca le estuvo respirando en el cuello. Entonces decir que de buenas a primeras él va a poner a Candy entre la espada y la pared, diciéndole que escoges el broche o el diario, pues esto no es el Albert que se nos ha presentado a través de la historia de Candy. Y tomando en cuenta el dato cronológico, hay que recordar que en el año de 1919 es que él le pide a Candy el broche cuando le estaba diciendo que era el príncipe de la colina. Y la entrega del diario sucedió durante el paseo a Lakewood, el cual tuvo lugar en 1921. Así que también este dato hay que tenerlo en cuenta. Steffi, muchísimas gracias por habernos contestado a esta pregunta, y ahora viene una más que nos dejó otro usuario, y él quiere saber si se podría armar un orden en el libro teniendo en cuenta los sucesos narrados sin considerar fechas históricas. ¿Qué crees tú de esto, Steffi? Muy bien, amiga, exactamente como lo marcas. Teniendo en cuenta la cronología, hay que recordar que Albert le pide el broche a Candy en el año 1919 y el diario, o mejor dicho, la entrega del diario por parte de Albert es en el año 1921 en ese paseo a Lakewood. Pero sin duda, esto es muy importante, pero hay que seguir marcando el patrón en cuanto al carácter de los personajes que Nagita misma ha descrito. En ningún momento Albert se mostró como una persona autoritaria, ni mucho menos que puso a escoger a Candy o puso a Candy en una situación de entre la espada y la pared. Por lo tanto, no se condice con que Albert la ponga a elegir ya sea entre el broche o el diario, cuando es evidente que Albert mismo ha decidido entregarle el diario por su cuenta. En cuanto a si se puede narrar o escribir una cronología sin fechas históricas, pues se pueden tener en cuenta sin ninguna duda las estaciones, porque las estaciones van marcando inicios de años o cierres de años. Por ejemplo, la primavera puede marcar un inicio de año, es decir, en el mes de marzo, y el invierno nos puede marcar un fin de año, que es en diciembre. Pero no hay que dejar de lado tampoco las fechas cronológicas, porque por algo Nagita las ha puesto en el libro, como por ejemplo marcando el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y como ya se explicó en audios anteriores, si uno va haciendo un reconto hacia atrás, se puede llegar al año de nacimiento de Candy. Por eso creo que ambos son muy factibles para realizar una cronología, es decir, podemos guiarnos por las estaciones como también por las fechas cronológicas, pero sin duda, si en algún momento del libro, por ejemplo, no nos habla de una fecha específica, sin duda ahí la estación del año o determinada estación nos puede marcar o situar en qué año cronológico estamos. Espero haber respondido a la pregunta. Y yo estoy totalmente de acuerdo con tu respuesta, querida Steffi, porque si
Nagita no lo hubiera considerado importante, no lo hubiera escrito en su libro. Sin embargo, ella nos da estaciones, nos da referencias históricas como el principio de la guerra, el final de la guerra, la crisis financiera, y eso es para que uno mismo vaya poniéndole fecha a todas estas cosas. Y cuando no está la fecha específica, bueno, entonces tenemos las estaciones para ver cómo va transcurriendo el tiempo. Y sabes que esto es importante recalcarlo porque mucha gente ha dicho que sacar una cronología no es importante, pero como ya mencioné, de no ser importante o si Nagita no lo hubiera considerado importante, ella hubiera omitido todo este tipo de datos. Sin embargo, nos lo da con esperanza de que sea el lector quien llegue a sus propias conclusiones. Bueno, yo creo que este punto ya quedó aclarado, entonces queda preguntar otra cosa, y es cuando Candy dice en una de las retrospectivas que la imagen de Terry está intacta hasta el día de hoy, hablando de un recorte de periódico que ella encontró hace años o que se lo mandó a Annie hace años, ¿se puede interpretar esto como que Candy está viviendo con Terry al momento de decir esto? ¿O se está refiriendo nada más que a la imagen? Ok, amiga, muy bien, gracias por aclarar esas pequeñas cosas que son importantes, que sin duda, que sin Nagita no fueran importantes para ella. Las fechas históricas definitivamente no las habría puesto en el libro. Pero sin estos datos que nos da la autora, también es imposible sacar determinadas conclusiones, puesto que esas fechas nos ayudan a situarnos en un tiempo cronológico y determinado, de un momento determinado. En cuanto a si la imagen de Terry está intacta hasta el día de hoy y si Candy está viviendo con Terry al momento de decir esto o de si solo se refiere a la imagen, bueno, hay que recordar que ese recorte de diario fue enviado por Annie cuando ambas estaban viviendo en Chicago, o sea que podemos decir que fue en el año de 1914. Y fue la primera noticia que recibió Candy acerca de Terry, cuando Terry había recibido su primer trabajo en la compañía Stratford como actor. Bien, hay que tener en cuenta ciertas cosas en cuanto a este recorte diario, y si se refiere más precisamente al recorte o a Terry en persona. A ver, si Candy y Terry no estuvieran viviendo juntos, ¿por qué Candy guardaría ese recorte de periódico? Primero hay que hacernos esa pregunta. En segunda, dice que este recorte la acompañó durante mucho tiempo. Es decir, que lo tiene desde que Annie se lo envió, o sea, desde el año 1914 hasta su presente. Es decir, que viajó con ella por diversos lados, ¿no? Estuvo con ella cuando cuidó de Albert en la casa de Magnolia, luego cuando fue al hogar de Pony y por último, ahora que está junto con Terry. Por algo lo saca de su joyero. Si Candy no estuviera con Terry, no tendría por qué guardar un recorte y tampoco por qué ese recorte la habría acompañado por tanto tiempo, ¿no? Y más si, por ejemplo, tuviera interés amoroso en otras personas o en otra persona en particular, como se ha dicho por ahí que Candy y Albert pudieron haber terminado juntos, porque ella guardaría ese recorte de periódico si no estuviera con Terry. E incluso también hay que recordar que dentro de ese joyero Candy tiene guardadas todas las cartas que se intercambiaron con Terry, ¿no? Entonces, si no estuvieran juntos, ¿por qué tener eso en su joyero que le regaló su amado y donde tiene todos sus preciosos tesoros? Es decir, que este retrato que la acompañó durante todos estos años es uno de sus tesoros preciados o amados. Espero haber respondido a tu pregunta. Entonces, viendo las cosas desde un punto de vista lógico y coherente, cuando Candy habla de que la imagen de Terry se ha conservado intacta hasta el día de hoy,
se está refiriendo al recorte de periódico, ese mismo que ella ha guardado celosamente por más de 20 años ya. Sin embargo, también se puede percibir un mensaje subliminal, ¿no es cierto?, de que ella está hablando del mismísimo Terry. Así pues, aclarado este punto, vamos a contestar otra pregunta que también ha surgido, y es ¿cuánto tiempo después de la muerte de Susana pasó hasta que Candy se enteró de esto? ¿Y por qué no lo habría mencionado en ninguna de sus cartas? Bueno, esta pregunta también me gustaría dividirla en dos partes, Steffi, así que ¿qué te parece si contestamos a la primera? ¿Cuánto tiempo después de la muerte de Susana pasó hasta que Candy supo de este hecho? Y considerando que Susana era una persona conocida en el medio artístico tanto porque seguía activa aún dentro de sus limitaciones y porque además estaba comprometida, aunque sea del diente al labio, con Terry, el momento de su fallecimiento debió ser una noticia que acaparó los medios de comunicación hasta el grado de llegar a los oídos de Candy más temprano que tarde. La otra pregunta es, ¿por qué no mencionaría Candy este asunto en ninguna de sus cartas? Si me permiten una apreciación personal, queridos oyentes, recordemos que Candy no era una chica que expresara con facilidad sus sentimientos, y esto se notó desde que era pequeña y adoptaron a Annie. Ella hizo todo lo posible por ocultar sus verdaderos sentimientos al saber que su mejor amiga iba a dejar el hogar de Pony para irse con sus padres adoptivos. Y más adelante, cuando ya era una adolescente en el Colegio San Pablo, y hablando en específico de Terry, ella no le contaba a sus amigas toda esa vorágine de sentimientos que la estaban acechando. En vez de eso, Annie tenía que adivinar lo que Candy estaba sintiendo por Terry. Incluso en una ocasión escribió TG, y cuando fue sorprendida por una de sus amigas, mintió al decir que esas letras representaban la palabra tigre, confirmando una vez más lo reservada que era respecto a sus sentimientos. Y quizá por eso es difícil visualizarla hablando con sus amigas de lo que sintió al enterarse de la muerte de Susana, y ni siquiera con el mismo Albert. De hecho, los encuentros con él eran tan cortos que solo le daba tiempo de hablar de la curiosidad que sentía por Albert debido a los secretos que iba conociendo de él poco a poco. Por eso, mi opinión es que ella evadió el tema porque hablar de sus sentimientos no es fácil de hacer. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Gracias a todos los que nos estuvieron mandando sus consultas y sus dudas. La primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿cuándo y por qué se vendió la mansión de Lakewood? Antes de dilucidar el por qué, tenemos que saber el cuándo. Para empezar, la tía abuela Elroy, Steer, Archie y Anthony llegaron en el verano de 1912, pero con la llegada del otoño, Anthony lamentablemente fallece y un tiempo después, pero en ese mismo año, Steer, Archie y Candy posteriormente son enviados a estudiar a Londres y la tía abuela Elroy vuelve a Chicago. Más adelante, cuando llega el verano de 1913, nadie vuelve a Lakewood. En vez de eso, tanto la señora Elroy como Steer, Archie y Candy nuevamente pasan el verano en Escocia. Los veranos siguientes, es decir, los de 1914 y 1915, lo pasan en Chicago. Y en 1916, Steer muere. Así que imaginémonos los recuerdos dolorosos que le traerían a Archie y a la tía abuela Elroy volver a pasar una temporada en ese lugar. Para ese entonces, Lakewood ya estaría deshabitada por 4 veranos consecutivos. En 1917 sirvió de refugio temporal a Albert, pero sabemos que su lugar está verdaderamente en Chicago, ciudad sede de sus negocios. Después, en 1918 y en 1920, solo sirvió para celebrar eventos importantes para la familia, como la conmemoración de la muerte de Steer y la fiesta de compromiso de Archie y Annie. Y al final, en 1921, sirvió como lavado de culpas para Albert y Candy. Por lo tanto, debido al abandono paulatino de la residencia desde 1912 por la muerte de Anthony, no hay motivos fuertes para conservarla.
Por consiguiente, la acción lógica es vender. ¿Pero cuándo? Bueno, no lo sabemos con precisión, pero estamos seguros de que fue después del verano de 1921 y no por motivos económicos, sino por el orden natural de las cosas. Y si se quiere, la nostalgia también jugó un papel importante en esta decisión. Muchas gracias, amiga, por tu respuesta. Y bueno, aquí va otra pregunta que nos han dejado. Y nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la situación actual en el presente del libro de Candy, Terry y Albert? Muchas gracias a quien haya dejado esta pregunta. Qué pregunta tan interesante, querida Steffi. En realidad hay aspectos de la historia en las que Nagita no es descriptiva, pero si leemos con sumo cuidado, notamos que ella responde a muchas incógnitas en frases cortas y sin enfatizar. Solo puedo decir que como lectora de Candy me gusta este tipo de reto. En el caso de Terry, mi manera de contestar qué está haciendo en el presente del libro es juntar la información acerca de lo que se dice del uso del nombre Terence Graham. Estos dos nombres aparecen juntos varias veces en el libro, refiriéndose a él como actor. La primera es cuando un periódico lo anuncia por primera vez como nuevo actor de teatro. En otra ocasión, la compañía teatral Stratford lo anuncia como el intérprete de Hamlet. Así que sabemos con exactitud que Terence Graham es el nombre que usa de forma artística. ¿Pero a dónde quiero llegar con esto? Bueno, que en el presente, ya cuando Candy nos habla de sí misma, menciona el nombre artístico de Terry, Terence Graham. ¿Qué nos indica? Pues para mí el mensaje está claro. Si Candy le llama así y encima dice que sigue repitiendo su nombre, están juntos porque no me parece lógico que ella esté con uno y llamando a otro. Y en lo que a él concierne, sigue siendo actor, porque si sigue dándose a conocer con ese nombre es porque decidió no ser parte de la nobleza, pues como dijo Candy, él nació para ser actor. Y ojo, porque no estoy diciendo que no hubo una reconciliación con su padre. Pudo haber existido, claro, pero dejando de lado el tema de los títulos nobiliarios. En cuanto a Candy, es indudable que sigue siendo enfermera, pues su amistad y profesión influyeron en Susie Carson a tal grado que ella quiso seguir ese mismo derrotero. También es una profesional que está al día, pues guarda textos de medicina en su estantería. Y respecto a Albert, también hay pequeñas frases que me indican lo que está sucediendo con él. Por ejemplo, Candy recuerda el dibujo que ella hizo de Albert cuando él desapareció y ahora ese trazo infantil cuelga en su despacho. Si estamos hablando de un despacho, Albert sigue trabajando y entonces lo más seguro aquí es pensar que para él esto de la Gran Depresión no ha sido una barrera económica. En esta misma analepsis, Candy se dirige a Albert como tío abuelo, lo que para mí es un indicativo de que no son pareja. Y por ahí dicen que en Japón es común que una esposa se dirija a su cónyuge con un título, pero querido oyente, Candy no es japonesa ni vive en Japón. Muchas gracias, amiga, por tu gran respuesta. Y sí, la verdad es que las lectoras han dejado preguntas muy interesantes. Así que muchas gracias por responder. Y bien, entonces pasamos a otra pregunta. Y dice lo siguiente. ¿Cuánto tiempo vivió Candice en Londres antes de mudarse a Stratford-upon-Avon? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? ¿Se podrá calcular? Steffi, antes que cualquier otra cosa, me gustaría decir que me gustó esto que dijiste al final acerca de si se podría calcular, y aquí aprovecho para remarcar que después de 1921, es decir, entrados ya en la vida adulta de Candy y viviendo en Inglaterra, solo nos queda eso, calcular, pero siempre con la base de que ella se reunió con Anohito en 1921 y en su presente la Segunda Guerra Mundial dará comienzo muy pronto. Bueno, dicho esto, queda responder cuánto tiempo estuvieron en Londres. La respuesta corta es que yo les calculo 11 años en esa ciudad. Es decir, que estuvieron allí como pareja desde 1921,
porque no tengo indicios de que Candy se haya quedado en Estados Unidos después de junio de ese año, y su mudanza a Stratford-upon-Avon fue en 1932. Ahora, ¿por qué pienso esto? Porque si repasamos la historia del teatro Shakespeare en Stratford-upon, nos damos cuenta que fue construido en 1879, pero un incendio lo consumió en 1926. Después, en 1932, ese teatro es reconstruido y ha estado en función desde esa fecha, pero hay que tener en cuenta que cambió de nombre en 1961, llamándose Royal Shakespeare Theatre, y antes de eso se llamaba Shakespeare Memorial. Esto lo aclaro porque se ha dicho que el teatro fue construido en 1961, pero lo que hizo fue solamente cambiar de nombre. Volviendo al tema de la mudanza, considerando que el teatro en memoria de Shakespeare fue reconstruido en 1932, justo en el pueblo que le dio nacimiento al dramaturgo favorito de Terry, tiene toda lógica pensar que se mudaron en ese año a Stratford para que Terry siga allí con su carrera de actor. Gracias, amiga, por tu respuesta. Solamente queda complementar algunas cosas para que se entienda del por qué se mudaron en el año de 1932, luego de la reconstrucción del teatro de Shakespeare. Bien, no hay que olvidar que Susie Carson se convirtió en enfermera, y esto fue gracias al ejemplo de Candy. Es por eso que yo pienso, y a mi modo de ver, que ellas pasaron bastante tiempo juntas en Londres, es decir, que Susie tuvo que haber visto a Candy ejercer su profesión. Y por otro lado, otro dato no menor, es que Candy menciona que el cuadro de Slim fue encontrado muchos años después de que la Primera Guerra Mundial llegue a su fin. Entonces, todas estas pequeñas cosas, más ese dato importantísimo que nos menciona Liz, es que ellos se mudaron en el año de 1932. Bien, ahora vamos a pasar a otras preguntas que nos han dejado. Y nos dice lo siguiente: ¿se trata del Avon de Inglaterra? ¿Tú qué piensas, amiga? ¿Puede ser otro Avon? Se trata realmente de Stratford-upon-Avon. De hecho, esta pregunta está ligada con la que acabamos de responder, porque tenemos que ver cuál de todos los ríos Avon que existen son los que corresponden al del libro. Mencionemos el río Avon de Canadá. ¿Puede tratarse de este? Para responder a esto debemos repasar qué importancia tiene este país en el libro. La respuesta es que ninguna. Por lo tanto, para seguir un orden coherente, se descarta este Avon canadiense. ¿Y qué hay del Avon de Escocia? Bueno, aquí la cosa empieza a tener forma porque Escocia sí se menciona en Candy. Entonces, ¿puede ser ese Avon? Ahora también cabe preguntarse qué ofrece el lugar de Bath, que es la parte geográfica de Escocia en donde se encuentra el río. Lo cierto es que ni Bath ni ese Avon ofrecen nada para ninguno de los personajes. En el caso de Albert, él tiene una villa en Escocia que no quedaba muy lejos de la de Terry, así que Bath no significa nada para él. Además, ¿con qué propósito se llevaría a Candy a Londres si después la sacaría de allí para llevársela a otro país? Es verdad que él puso las bases de un negocio en Inglaterra, pero como mencionó en el epílogo, esa tarea ya había concluido, así que tampoco tenía nada que hacer ni en Londres ni en Inglaterra mismo. Y Bath, hasta el final del libro, no tiene ningún papel. Ahora bien, ¿qué hay en cuanto a Stratford-upon-Avon? Este lugar, por la razón que ya mencionamos en la pregunta anterior, sí tiene importancia para alguien, para Terry, ya que no solo es el pueblo natal de Shakespeare, sino que ahí está el teatro fundado en su nombre. Y a Terry, como actor y admirador del escritor, le sobran razones para querer mudarse allí. Por lo tanto, y sin temor a equivocarme, digo que el Avon del libro es el que corresponde a Stratford-upon, por ir ligado a la historia. Además, no solo es el río Avon, son los narcisos que están cerca de allí, que si bien son una vegetación común en muchas partes, Nagita solamente las menciona en Inglaterra y con Terry. Pero también dicen algunas fans que estaba
Steer entre los narcisos. No, él estaba en un árbol. Además, Steer está muerto. Quien se encontraba realmente entre narcisos era Terry. Y aparte de eso, ya dentro de su casa, también tenían las obras de Shakespeare encuadernadas en piel. Pero ¿no fue Albert quien mandó los trajes de Romeo y Julieta? Eso hace que él conozca también a Shakespeare. Sí, pero que sea conocedor no lo hace admirador. Y tampoco lo vimos leyendo libros de Shakespeare como sí lo hizo Terry. Ahora tenemos el río Avon para el actor, narcisos como los había en Londres y obras de Shakespeare encuadernadas en piel. Todo esto suma a Terry. Y todo esto poniéndole lógica y atando lo que la escritora nos da, nos lleva a concluir que el Avon del libro pertenece a Stratford-upon. Excelente respuesta, amiga, acerca de si se trata del Avon de Inglaterra o Najita hace mención a algún otro Avon. Así que muchísimas gracias, excelente respuesta. Bien, entonces pasemos a otra pregunta. Y esta personita nos dice lo siguiente. ¿Se puede calcular la edad de Susie Carson? ¿Se puede o no se puede calcular su edad? Muchísimas gracias por tus palabras de ánimo, querida Steffi. En cuanto a si se puede o no calcular la edad de Susie Carson, lo cierto es que Nagita nos deja una clave importante porque menciona que tenía 3 años cuando Candy la conoció al salir del San Pablo. Esto sucedió en el otoño de 1913, o sea que la niña nació en 1910. En 1935 ya tenía 25 años. Y si me permites un dato más, querida Steffi, en 1921, que es cuando Candy llega de Estados Unidos, la niña tendría 11 añitos. Gracias, amiga, por todas tus respuestas. Ahora vamos a pasar a otras preguntas que nos han dejado. Bien, esta dice lo siguiente. ¿Qué edad tenían Candy y Terry cuando se casaron? ¿Se podrá calcular la edad de los personajes cuando sucedió este acontecimiento? Y otra vez, querida Steffi, no sabemos a qué edad se casaron, pero sí podemos tener en cuenta la edad de Candy al reencontrarse con Anohito. Como ya era el año de 1921 y la dulce Candy estaba florecida, la reunión tuvo lugar al final de la primavera o al principio del verano, así que Candy ya había cumplido los 22 años. En el caso de Terry, no sabemos su edad, pero no difería mucho de la de Candy, pues él todavía era menor de edad igual que ella cuando dejaron el San Pablo. ¿Y a qué edad se casaron? Hombre, pues no creo que hayan esperado mucho tiempo, sobre todo porque han confirmado que siguen enamorados y ya no tienen barreras que los separen. Exactamente, amiga. Cuando Candy dejó América ya tenía 22 años cumplidos. Ahora bien, una fecha exacta de su casamiento no podemos tenerla, pero seguramente lo habrán hecho al poco tiempo, ya que no había nada que les impida o se los impida para ser felices. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta que nos han dejado. Y dice lo siguiente. ¿Existe algún otro dato para saber cuándo fue adquirido el cuadro de Slim? ¿Hay algún otro dato en el libro que nos sugiera o algún acontecimiento de cuándo pudo haber sido adquirido este objeto por Anohito? A ver, querida Liz, ¿qué nos cuentas? Que si existe otro dato, querida Steffi y amigos que nos escuchan, para mí sí, y es muy importante, aunque aparentemente es un dato menor. Para mí lo más importante es tener en cuenta la razón que tuvo Terry para darle el cuadro. Él lo compró para regalárselo. En otras palabras, ya estaban juntos al momento de la adquisición. Y aquí reitero, y perdón que sea tan repetitiva, que es importante ponerle atención a estas pequeñas palabras y frases cortas que escribe Nagita, porque en ellas arroja luz sobre datos interesantes. Por ejemplo, al entender que este cuadro fue un regalo para Candy, descartamos que lo haya comprado cuando él se fue a presentar Hamlet, porque en ese caso la calidad de la compra ya no es un regalo.
Así que esta palabrita tan corta y sencilla nos ayuda a ver que se consiguió en el mismo año de 1921 o unos cuantos añitos más adelante, pero sí muchísimo antes de la mudanza a Stratford-upon-Avon. Y si me permites una observación más, querida Steffi, el hecho de que Terry lo haya comprado en un mercadillo es para mí una señal enfática de que él no pertenece a la nobleza y sigue viviendo de su talento artístico, y esto refuerza lo que dijimos antes sobre el uso del nombre Graham. Bueno, amiga, muchas gracias por ese gran y pequeño dato que nos has dejado acerca de la palabra regalo, una palabra pequeñita pero con mucha importancia. Y bueno, increíble pero cierto, hemos llegado a la última pregunta y nos dice lo siguiente: ¿de qué pudo haber muerto Susana? ¿Se puede saber qué enfermedad la llevó hacia su fallecimiento? ¿Hay algún dato, algo en el libro que nos revele esto? Si hay algo que me llama la atención respecto a la condición física de Susana, es que en esta nueva versión del libro ella conservó las 2 piernas, aunque perdió totalmente la movilidad de estas. ¿Por qué sintió la necesidad Nagita de haber hecho este cambio? No fue un cambio al azar ni escogido a la ligera, pues si Susana murió unos años después es porque algo se tuvo que desatar a raíz del accidente que la dejó inválida. De esa forma, estos 2 hechos quedan conectados y al lector le queda poco por adivinar. Por ejemplo, se sabe que hay diversas causas de muerte después de haber sufrido una lesión en la columna. Entre ellas está la septicemia, enfermedades del corazón, trombosis venosa profunda, etc. Pero la más común de todas son los problemas respiratorios que se traducen en neumonías. Ahora imaginémonos a una persona en las condiciones de Susana que debido a la lesión medular va perdiendo fuerza en los músculos del pecho y el abdomen, y cuando necesita toser no lo hace con tanta fuerza porque no la tiene. Así que esas secreciones y bacterias van quedando en los pulmones y ahí es cuando el paciente tiene un riesgo alto de padecer de neumonías, las cuales van debilitando la ya endeble salud del enfermo hasta que el cuerpo tiene que sucumbir. Pero tengamos en cuenta la ventana de probabilidades. Esta sigue abierta, mas yo apuesto por la neumonía por las razones que ya cité. Como dato añadido, mencionaré que hay un documento llamado Revolución en el tratamiento de lesiones de la médula espinal, en donde explica que durante los años 20 y 30, los pacientes con lesiones en la columna tenían una esperanza de vida de 4 a 5 años y se esperaba que tuvieran complicaciones en los riñones y que desarrollaran neumonías, lo que no les haría vivir más de ese periodo de tiempo. Dejaré el enlace en la caja de descripción por si lo quieren consultar. Y bueno, esto pone fin a los audios de la cronología y yo vuelvo a agradecerles a cada uno de ustedes la atención y la confianza que nos han prestado. Y cabe reiterar que aquí no terminan las cosas porque mi querida compañera Steffi y su servidora tenemos otros proyectos que también presentaremos en forma de audio debido a la gran aceptación que estos han tenido gracias a todos ustedes. Así que esto no es un adiós, es solo un hasta pronto. ¿Verdad, Steffi? Querida amiga, no me queda más que felicitarte por esa explicación tan detallada acerca de las causas que pudieron llevar a la muerte a Susana. Así que muy agradecida estoy contigo y también muy agradecida con todos nuestros lectores, oyentes de la página Anoito. Así que muchísimas gracias y esto no queda aquí, por supuesto que se vendrán otros proyectos más y serán en forma de audio para que todos ustedes lo puedan disfrutar. Así que no queda más que por ahora despedirnos y muchas gracias a todos por las preguntas que nos han dejado. Y bueno, pronto estaremos con nuevas noticias para ustedes y esperemos que lo disfruten tanto como nosotras haciendo estos pequeños y grandes audios. Gracias y muchas gracias. Es todo lo que les puedo decir. Gracias. Y antes de dar cierre,
quiero dejarles estas palabras de Candy encontradas en la página 387. El tiempo que pasa es cruel y maravilloso. No sé qué nos depara el destino, pero estoy convencida de que los recuerdos vivirán para siempre en nuestro corazón. Son estos los que nos dan la fuerza suficiente para afrontar cualquier adversidad. Hasta pronto.